aquí con lo que está pasando y calificando a los partidos como el tercer problema de la sociedad, de la humanidad y el bipartidismo, no sé qué, y viendo las cabezas tan privilegiadas que hay en el 15M, la gente tan valiosa que hay en las ONGs y tal, y son mis jefes, pero los cafres que hay en política, pues al final es una percepción, ¿eh? No digo que lo sean, sí, no digo que lo sean, digo que lo parecen y tal, o que la gente dice que son, y esas cosas. Pero al final tendemos a la no política, o sea, tendemos a decir esto no vale para nada y además lo peor que podemos hacer los cristianos es meternos en ese mundo que no nos representa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo llamas tú el riesgo de la no política más o menos, así, y me gustaría que lo desarrollase brevemente. No, la frase hecha es la antipolítica, así llamada, a lo mejor habréis oído porque es una frase, ¿no? La diferencia es muy grande. En los años 30, la Iglesia Católica a sus mejores muchachos laicos les empujaba literalmente para que se metieran en política, para que formaran partidos políticos. Los partidos, y se fundaban partidos políticos bajo la mirada benevolente de los obispos y la predicación activa de los curas, en el sentido de que los católicos han de votar unidos, y dado que solo había un partido católico que acaban de fundar, pues se entendía que era por eso. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Es exactamente la inversa. La situación actual es que todo joven católico comprometido y militante, una de dos, se dedica a ONG varias o se dedica a actividades de militancia eclesial apolítica. Prácticamente ninguno entra en sindicatos ni en partidos políticos. Entonces, como se puede, pero eso no pasa solo entre los jóvenes católicos, sino pasa en un fenómeno generacional desde quizá los años 80, ¿verdad? Que lo mejor de cada generación, en el sentido de aquellos que tienen más vocación de servicio público, eluden el Estado como lugar para realizar esa vocación y particularmente eluden la política. O sea, si se meten en el Estado, lo hacen como policy makers. ¿Pero voluntariamente o...? No, lo eluden. O sea, usted se afilia o no se afilia a un partido político. Bueno, pues los mejores de cada generación no se afilian absolutamente a ningún partido político. En los años 60 o en los años 30, usted podía saber que eran los más brillantes de una generación, pedirle la cartera y todos llevaban la tarjeta de un partido, el que fuera. Así. En este momento ocurre lo contrario. El resultado de eso es un círculo vicioso, porque ¿quiénes se quedan en la política? Los peores, entre comillas, con las excepciones del caso. Y eso a su vez, digo, de cada generación joven. Entonces, de cada generación joven, ellos ven a los más candidatos a parásitos meterse en la política y por lo tanto dicen: yo no quiero ser como eso, o sea, este es un terreno sucio, tal, yo que quiero hacer algo por la sociedad, por lo tanto no me meto en política. Y claro, eso es la línea de la así llamada antipolítica, que empieza por ahí, luego la gente deja de votar y termina el proceso. Los partidos, los periódicos denuncian mañana, tarde y noche a los políticos y contribuyen. En última instancia, eso termina en una de dos líneas, como resultados probables. En un gobierno de los empresarios y sus tecnócratas, es decir, una vez desprestigiados los políticos, quienes se hacen cargo son los empresarios. Por ejemplo, el señor Piñeira en Chile, gente así. Entonces, destruyes la política para hacerte tú con el gobierno desde un discurso antipolítico. Y normalmente los medios de comunicación suelen apoyar esa línea, pero con cierta frecuencia les sale mal. Y entonces, en vez de eso, lo que resulta es Hugo Chávez o Evo Morales o uno de estos. O sea, un fulano que llega allí prometiendo hacer tabla rasa con la política, los sindicatos y todos los corruptos. De hecho, tengo también aquí, antes de las elecciones, pues renunciando a decir: mira, paso ya de la política, viendo ya lo que estaba sucediendo, y opté por la asociación, que es la que tenemos ahora. Y esto es lo mejor. Renuncio a la política por como son.